algunas cuestiones técnicas que hay que ir solventando. Vamos a ver que vaya realmente la grabación se lleve a cabo. Está apenas. A ver. Bueno, ya veremos esto. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a compartir un material. Bien. Entonces es esta, para empezar con lo que es el programa de la materia. Es muy bueno que lo analicemos eh, para que pues sepamos qué vamos a tratar y algunos comentarios al respecto para ir enriqueciendo la, el avance de este curso. Muy bien. Entonces, como pueden ver aquí una primera diapositiva, creo que todos lo pueden ver con claridad. Espero que esté llegando bien la imagen a todos sus equipos. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, gracias. Así cuando alguna cosa no esté bien, me lo hace notificar por la vía. Ahora sí, más prenden su micrófono para que yo les escuche. Gracias. Este es el programa oficial, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tiene los escudos, etcétera, todo lo que es el que debemos hacer de conocimiento para todos. Como por ejemplo aquí pueden ver el nombre de la institución, que es la Universidad Autónoma de Chiapas, la Facultad de Ingeniería, la materia cinemática, cuenta con 64 horas, es de tipo escolarizada, es decir, ahorita por el momento, pues por esta situación que estamos viviendo, pues se está haciendo a través de los medios electrónicos, pero está catalogada o dentro de las asignaturas o licenciaturas escolarizadas. Ya en su momento, pues estaremos nuevamente regresando a los espacios destinados para ello. Está ubicada dentro de la unidad académica en primer semestre. Es de tipo obligatoria, ¿sí? Esto no lo podemos, si esta no se acredita, pues nunca podríamos terminar la carrera. Entonces, es un requisito obligatorio. Está dentro de un conjunto, la ingeniería o la carrera de ingeniería civil, pues se ha establecido en tres bloques. Una que es de las ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada. Entonces ya todo eso van a ir poco a poco ustedes familiarizándose. Por el momento, todo lo que son las materias física y matemáticas están dentro de las ciencias básicas y matemáticas. Cuando ustedes concluyan este curso, estarán sumando 5 créditos al total de créditos que tienen que cubrir cuando concluyan la carrera. Entonces, eso es lo que van a obtener como, ahora sí, acreditando, por eso se llama créditos, ¿verdad? Bien, aquí pues las fechas de elaboración, de actualización, etcétera, y qué perfil debe tener quien la imparta. Bien, tenemos entonces en primer lugar una presentación, es decir, ¿para qué está incluida esta materia? Porque el ingeniero requiere ser un conocedor de las leyes que rigen a los fenómenos naturales, ¿sí? Así como poseer habilidades para hacer un uso inteligente de la tecnología, profundizar en los aspectos teóricos de la física. Ya de manera exclusiva, la cinemática es una materia que presenta los principios básicos de la física y permite al estudiante contar con un elemento de juicio matemático a su realidad. Es decir, tratamos de que no todo quede en la teoría, en enunciado de leyes, sino que empezamos a resolver ciertos problemas relacionados pues con la ingeniería. Propósito.
En esta unidad académica tiene como un propósito el desarrollar en el estudiante las habilidades y conocimientos que le permitan entender parte del entorno físico en el que vive, para resolver problemas de su vida diaria y profesional mediante el análisis de estos. Es decir, de acuerdo a lo que vamos viendo cada día, pues vamos poniéndole atención a ciertos fenómenos que quizá los tenemos a veces a la vista, pero que no tenemos digamos, el conocimiento suficiente para identificarlos y empezarlos a tomar en cuenta, ¿verdad? Así mismo, entonces, una vez que concluye esta materia, pues obviamente tenemos que pensar distinto, observar distinto, etcétera. Eso es lo que hacia lo que nos conduce, pues, el conocimiento. Dice, asimismo, estos conocimientos son la base para comprender otros más complejos, es decir, son parte de algún problema que algún día van a encontrar y dirán, bueno, la cinemática me ayuda a resolver o es parte de la solución, ¿verdad? Entonces, de problemas más complejos de la física y el que tiene la ingeniería civil. Es decir, aquí, si no llevo bien la materia de cinemática, pudiera tener algún inconveniente cuando ya tengan que resolver algún problema complejo. Entonces nos va a servir para poder acreditar o entender mejor la materia de dinámica, por ejemplo, mecánica de materiales, los análisis estructurales, diseños de estructuras, entre otros. Todo esto es parte de lo que más adelante van a diseñar o analizar. Esto está como un propósito, digamos, esta parte. 3, las competencias. Estamos en un programa que es denominado por competencias. Entonces hay unas competencias generales de la unidad que contribuyen a un perfil, es decir, cuando yo egrese, cuando yo salga, ¿qué es lo que debo saber? Ah, bueno, debo de tener dominio de competencias. Entre ellas están las de tipo instrumental. Es decir, aquí, por ejemplo, maneja tecnología. Esto es una competencia instrumental, es decir, de la información y la comunicación como herramientas para aprendizaje y trabajo colaborativo que le permitan su participación constructiva en la sociedad. Emplea también el pensamiento lógico. Precisamente eso es lo que empezamos a ver en estas materias. La lógica para resolver problemas, cómo plantear y resolver. También nos despierta una capacidad crítica, es decir, ¿por qué llego a ese resultado o por qué no llego a un resultado? También se desarrolla la creatividad, ¿verdad? Un problema generalmente, cuando ya tenemos los conocimientos básicos, no todos lo resolvemos exactamente igual. Con los mismos principios, sí, pero con ideas o perspectivas quizá un poco distintas para llegar a un mismo resultado, obviamente. Y también entonces que sea creativo y propositivo para analizar los fenómenos naturales y sociales. Es decir, la naturaleza es la que nos va a dar o proveer de problemas que debemos que resolver y también obviamente la sociedad. La sociedad nos va a pedir servicios, instalaciones, etcétera, ¿no? Y cómo vamos a contribuir. Entonces, por eso dice que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia y obviamente con responsabilidad de tipo social. O sea, una carretera no lo construimos para uno mismo, es para una sociedad. Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y para el desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. Entonces, cuando ya egresen, esto es lo que tienen lo que se llama el perfil de egreso. Esto se debe cumplir para que seamos realmente ingenieros capaces de resolver problemas o contribuir en la solución de determinados problemas
del ámbito de la ingeniería, obviamente, y sociales. Bien, luego están las competencias de tipo personal y de interacción social. O sea, practica los valores promovidos, por ejemplo, lo que la UNACH promueve. ¿Qué cosa? La verdad, la ética y el rigor científico, la legalidad, la libertad de cátedra y la investigación, la autonomía universitaria, el respeto, la libertad, la paz, la justicia, la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la equidad y solidaridad como valores universales de la convivencia humana. Entonces, vean, este es todo lo que la universidad promueve a través de sus académicos, a través de sus estudiantes, en fin. Entonces, vean, son todos los valores en los que debemos apegarnos para la buena convivencia y el trabajo que sea de manera tranquila, de manera segura, etcétera, ¿no? Para que realmente vayamos desarrollándonos de manera muy eficiente. Luego hay las de tipo integradoras. Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente. Entonces aquí este es también de todo lo que sé, voy a integrar todo ese conocimiento y resolver los problemas que se me presenten, obviamente para el beneficio de la sociedad. Luego están las competencias específicas del egresado de la Facultad de Ingeniería del Campus UM. Dice, distingue las partes de un sistema, es decir, un sistema puede ser un problema que se le llama complejo. Por ejemplo, una presa, por ejemplo, un camino, el construir un edificio, ¿sí? Componentes o procesos, es decir, cómo lo voy a plantear o planear, cómo lo voy a construir, ¿sí? Estableciendo, dice, las relaciones que guardan entre sí. Es decir, puedo la etapa de diseño, la etapa de proceso constructivo, la etapa de funcionalidad, etcétera, mantenimiento, etcétera. Todo eso debe estar previsto para que realmente las obras o los inmuebles funcionen de manera adecuada. Dice que le permitan documentar la información obtenida de forma estructurada, ordenada y coherente, incluyendo conclusiones propias. Es decir, cada obra o cada trabajo que hagamos tiene sus propias cualidades, pues eso se documenta y queda como una experiencia que después podemos sacar artículos, libros, etcétera, de toda esa experiencia. A eso se está refiriendo estas competencias. También sus competencias específicas en la área de competencia que contribuyen al perfil también profesional. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, planea la infraestructura civil mediante alternativas de solución, considerando la optimización de los recursos naturales, es decir, nuestra materia prima está en los recursos naturales, como ingenieros, obviamente, me refiero, ingenieros civiles. También para hacer algo necesito la parte económica, que sea económica, eficiente, etcétera. También vamos a manejar recursos humanos, personal que el tiempo en que voy a realizar una obra. Entonces, con criterios de sustentabilidad y herramientas tecnológicas, es decir, que esa obra que voy a construir sea sustentable, que no tenga impactos negativos, digamos, al medio ambiente o a la sociedad también. Y herramientas tecnológicas, es decir, que a través de esta herramienta sea capaz de plantear y resolver problemas. Bien. Ahora sí, para todo esto que que acabo de comentar y cómo es que vamos a llevar a cabo ese aprendizaje. Ah, bueno, entonces hay digamos, contenidos. Por ejemplo, aquí dice que las competencias que se favorecen. Aquí, por ejemplo,
comprende los conceptos, leyes y principios que rigen el movimiento de las partículas y los cuerpos. Utilización del análisis del movimiento para establecer estrategias de solución de problemas. Descripción del movimiento de las partículas empleando diversos sistemas coordenados. Entonces, vamos a conocer qué sistemas de coordenadas hay, cuáles me convienen en determinados problemas. ¿Para qué? Para controlar precisamente este movimiento. Ah, bien, esto es lo que yo necesito o lo que voy a ser capaz. Criterios de desempeño, o sea, ¿qué voy a aprender? Ya más específicamente, comprende los fundamentos y los conceptos básicos de la mecánica clásica. Emplea los diferentes sistemas de unidades. Valora la importancia de las leyes de Newton. En este caso, con estas vamos a estar trabajando. Ah, bien, esto es lo que debo saber en una primera unidad. ¿Cómo? Pues me voy a organizar y voy a entender, entonces, voy a buscar o darle un título, por ejemplo, a esta unidad. Fundamentos y conceptos básicos de la mecánica. Bueno, debo saber del origen, dónde viene, para qué me sirve, cómo lo voy a utilizar. Para ellos existe una parte que se llama modelos básicos, ¿sí? Un modelo que voy a seguir para poder ir cumpliendo estos conocimientos. Luego debemos conocer las leyes de Newton. En este caso vamos a estar hablando de la mecánica clásica. Más adelante pues veremos algunos comentarios por qué. La evolución del estudio de la mecánica. Hay que saber su origen y cómo va evolucionando. Desde luego de una manera, ahora sí, como fundamentos. El objeto de estudio de la estática, cinemática y dinámica, es decir, que estudia la estática, la cinemática y dinámica. Para irnos involucrando, no necesariamente pensar en que solo debo saber cinemática y la estática no tiene que ver, sí tiene, la dinámica sí. Sistemas de unidades, bueno, vamos a ver de que para poder conocer o cuantificarlas, los fenómenos hay que medirlos. ¿Pero cómo? Mediante un sistema de unidades que existan. Luego están las unidades básicas y unidades derivadas. Bueno, ya se van clasificando. Las unidades y ver cuáles son las que realmente necesito para resolver un problema. Los sistemas de unidades que son, vamos a encontrar que hay uno que es absoluto y otro que es gravitacional. Y luego que las ecuaciones que use estén basadas en una teoría de dimensiones y que sean homogéneas. Bueno, todo este conjunto de contenidos me debe llevar a este dominio o a este aprendizaje que es el que se espera. Esto podríamos llamarle que es la unidad 1 del curso de cinemática. Avanzamos y tenemos que tener otros conocimientos cada vez mayores, más amplios. Y entonces, ¿qué necesito? Que el alumno describe el movimiento rectilíneo de una partícula en un plano. Bueno, por ahí empezamos con el movimiento en un plano. Comprende los factores que afectan al movimiento rectilíneo de una partícula. E interpreta la velocidad como la relación entre desplazamiento y tiempo y la diferencia de la rapidez a partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas. Es decir, lo que decía hace un ratito. Ahora que salga, tengo la oportunidad de salir, bueno, ¿por qué se mueve un coche? ¿Por qué va muy rápido? ¿Por qué va muy despacio? ¿Qué efectos? Todo eso ya lo empezamos a observar una vez que ya tenemos ciertas bases. Bueno, para tener este conjunto de conocimientos, ¿cómo lo voy a adquirir? Ah, bueno, hay una parte que se llama cinemática de partículas con movimiento rectilíneo. La cinemática del punto y la recta, del punto, la recta, el cuerpo rige, el movimiento plano. Cinemática rectilínea también, movimiento continuo, posición, desplazamiento, son partes del movimiento. ¿Qué es lo que le llamamos movimiento continuo? ¿Qué le llamamos posición? Son terminologías que deben ser bien interpretadas.
qué es una trayectoria, qué es un vector de posición, qué es la velocidad y la aceleración, conceptos que vamos a ir dominando. Quizá ya tengan nociones, pero aquí las vamos a ampliar un poco más. Movimiento debido a la aceleración constante. ¿Por qué se mueve o qué me va a provocar una aceleración de tipo constante en cuanto al movimiento de la partícula? La velocidad y posición como una función del tiempo. Son ecuaciones que vamos a ir creando. Determinación de la velocidad como función de la posición. Y hay un método que se llama análisis gráfico del movimiento. Bueno, este conjunto de aspectos o de títulos que vamos a ir abundando cada vez me va a permitir este dominio, este conocimiento que tengo aquí. Así nos vamos a pasar a una unidad siguiente. ¿Qué es lo que vamos a pedir aquí? ¿Qué debemos saber al final de esta unidad? Comprende los factores que intervienen en el movimiento curvilíneo. Interpreta tablas de datos y gráficas de posición, tiempo, en las que describen y predicen diferentes tipos de movimiento a partir de datos obtenidos de experimentos y o de situaciones cotidianas. Que describe el movimiento de partículas en los diferentes sistemas coordenados. Comprende los alcances de cada uno de los sistemas coordenados para el análisis del movimiento de una partícula. Y describe la relación entre la distancia y la fuerza de atracción de la gravedad. Bueno, estos son, pero ¿cómo los voy a adquirir? A través de estos temas que voy a investigar o que vamos a investigar. Entonces estamos ya, allá era movimiento rectilíneo, aquí estamos ya en movimientos curvos. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en una carretera, hay tramos que son rectilíneos, pero luego entramos en zonas a veces de curvas. Bueno, entonces están entrando los dos tipos de movimiento. Allí veremos qué es el movimiento curvilíneo de tipo general. Luego ya entraremos a ciertos movimientos curvilíneos, por ejemplo, en componentes rectangulares. Luego vamos a entrar a un movimiento que se llama tipo parabólico, que son, ahora sí, curvilíneo. Y el movimiento curvilíneo en el plano y espacio en componentes normal y tangencial. Entonces, por ejemplo, el rectilíneo con este tipo de movimientos, todos se asocian, pero más en las estructuras estos dos. Bueno, ya más adelante iremos ampliando. Luego tenemos una parte que se llama cinemática de rotación. Comprende los diferentes tipos de movimiento. Emplea análisis analítico y numérico para dar solución a problemas de su entorno. Es decir, algún problema que podamos encontrar y cómo resolverlo mediante efectos que le llamamos de rotación. Para ello necesito hacer ciertos análisis, entender el movimiento de traslación, del de rotación y el de un plano en general. También de identificar la posición, velocidad de aceleración del movimiento de traslación, en caso es a través de giro. Análisis del movimiento de un plano general, cálculo de movimiento relativo, posición, desplazamiento y velocidad. Cálculo de los centros instantáneos de velocidad cero. Un análisis de aceleración de movimiento relativo y análisis de movimiento relativo utilizando ejes de rotación. Bueno, esto es lo que me va a permitir obtener estos conocimientos. Ya por último, todo esto que se está trabajando, las unidades que ya acabo de describir, nos van a conducir a generar una evidencia de aprendizaje. ¿Cuál? Generar lo que se llama un proyecto de investigación o mis evidencias de aprendizaje. Muchas veces, dependiendo del nivel que estemos, si estuviéramos, por ejemplo, en la parte de diseño o algo así, a lo mejor fuera el diseño y análisis de una carretera o de un edificio, de una presa, etcétera, ¿no? Como estamos en la parte, digamos, de ciencias básicas, entonces generalmente generamos un proyecto, pero ese proyecto es, por ejemplo, tareas que se dejen,
en la solución de problemas, series de ejercicios que quedarán también plenamente identificados y que los van a ir reportando como tareas, pero que al final van a ir acumularse en lo que llamamos un proyecto. Entonces aquí esto lo vamos a ir organizando y desarrollando a través del curso. Y al final se va a solicitar como su proyecto final. Es decir, presentar, por ejemplo, una carpeta de evidencias, donde acumulemos las tareas de investigación, los ejercicios que hayan quedado de cada unidad, sus participaciones en determinados tipos de trabajos de investigación, etcétera, y todo lo que vaya resultando. Eso va a ser, o lo vamos a darle forma de un proyecto. Entonces, como dice aquí, y el proyecto debe permitir el desarrollo, integración y aplicación de aprendizajes esperados y de competencias. Es importante realizarlo junto con los alumnos, es decir, el maestro y los alumnos, la planeación de este proyecto en el transcurso ahora sí, de la materia. Lo que acabo de explicar a lo largo del curso. Se irán dando instrucciones, se irán dejando los trabajos y tareas correspondientes. Luego viene una parte que es la de cómo vamos a evaluar. Entonces, dentro de los instrumentos de evaluación, pues tenemos, por ejemplo, la rúbrica o matriz de verificación. A lo mejor algunas más de las que aquí aparezcan, pues se irán incluyendo. Pero aquí realmente va a ser el de, aquí siguen. Por ejemplo, vamos a ver lo que hablaba hace un ratito. Un portafolio y carpetas de los trabajos, o sea, nuestra carpeta de evidencias. Y luego vamos a hacer exámenes escritos o orales, generalmente son escritos. Y entonces eso va a ir incluyendo para tener un resultado final, que ese resultado es, en primer lugar, que se haya aprendido. Dos, que acredite la asignatura con, ahora sí, con las mejores calificaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto queda pues ahí la información y cómo es que vamos a evaluar, que es una parte muy importante. Por ejemplo, se ha decidido que quede pues rúbrica o matriz de verificación que tenga un 10%. Portafolios y carpetas de trabajos que tenga un 30%, y pruebas escritas o orales el 60%. Esto es lo que va a acumular su calificación final de cada quien, ¿verdad? Entonces, para que veamos cómo vamos a ser evaluados, cuáles son los criterios. Por último, refiriéndome van a encontrar estos en el programa oficial. Estas son las fuentes de consulta. Pues aquí está, este es un libro de física general, el Resnick, a lo mejor alguien ya lo conoce. Está Beer en Johnston, Fernand, aquí tal vez lo actualice un poco, ya les diré qué edición. El RC Hibbeler también muy utilizado. Está Velasco y Oyarzabal. Y así, aquí está ahora sí las fuentes de consulta. ¿Sí? Entonces ya les va a quedar desde a partir de esta sesión y muchas cosas que van a buscar en internet y muchas fuentes, ¿verdad? Información, lo que ahora sí, quizá es lo que nos sobra en los medios electrónicos también, ¿verdad? Y los libros que también, inclusive algunos ya están en PDF y se pueden consultar de manera, pues ya gratuita, ¿verdad? Bien. Eso sería, hasta aquí es lo que es el programa oficial de la materia de cinemática, lo que acabo de describir. Lo hice haciendo digamos, leyendo partes y dando algunos comentarios para que esto ya les quede una idea en dónde está, qué contiene,
porque a veces lo pasamos un poco desapercibido y no nos damos el tiempo del programa. Entonces, todo lo que se vea debe estar dentro de este programa que acabo de describir que ya lo tendrán en esta sesión a disposición. Paso a la primera unidad, vamos a hacer una descripción bastante general, es decir, para que tengamos ideas. Son ideas hasta ahorita. En la unidad 1 vamos a encontrar lo que son los fundamentos de la mecánica clásica. Bueno, descripción de la mecánica clásica. Por ejemplo, encontramos que todos los cuerpos en la naturaleza están en movimiento. ¿Y estos movimientos por qué suceden? O sea, estos movimientos son los efectos de causas. O sea, ¿por qué se mueve un cuerpo? Eso es lo que vamos a analizar. Bien, entonces, en este caso, ¿pero a través de qué lo vamos a analizar? Lo que se llama mecánica, que tiene por objeto, pues, de estudio los efectos y causas que promueven o hacen que los cuerpos se detengan o entren en movimiento. Entonces, la mecánica, su campo es muy vasto, muy amplio, especialmente si consideramos que todo cuerpo ha estado o estará en movimiento en un momento. Es decir, por ejemplo, este tren de alta velocidad, ¿por qué arranca? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué alcanza tanta velocidad? Eso, la mecánica se encarga de realizar esas respuestas o encontrar esas respuestas. ¿Por qué arranca? ¿Por qué se detiene? Porque aquí decía pues de que ha estado en movimiento o entrará en movimiento y también se vuelve a detener. Entonces todo esto tenemos que predecir en qué distancia yo debo empezar a frenar el tren para que cuando llegue a donde debe detenerse, llegue sin problemas, ¿verdad? Un avión. Ha habido el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, en algún tiempo hubieron unos aviones que superaron la velocidad del sonido, entonces sumamente veloces, etcétera, ¿no? Pues todo esto está basado, pues, en la mecánica. Entonces, por ilustrar algunas cosas y para qué me sirve entonces la cinemática. En este caso, ahorita estamos hablando de la mecánica en general, ¿verdad? ¿Por qué estamos en ese mundo de la mecánica? Podemos definir a la mecánica como una ciencia que se ocupa de los conocimientos relativos al estado de reposo o movimiento de los cuerpos que estarán sujetos a fuerzas. De allí, entonces, como dichos fenómenos estáticos o dinámicos aparecen virtualmente en todos los problemas de la ingeniería, la mecánica es el tema fundamental en el estudio y la práctica de la técnica. Bueno, quiero ser ingeniero, pues le tengo que entrar al estudio de la mecánica. ¿En qué casos? Bueno, por ejemplo, aquí yo debo diseñar no el avión, pero sí la pista donde va a aterrizar ese avión. Necesito, pues ahora sí, ya sea riego o bien generar energía eléctrica. Pues debemos construir una presa capaz de que pueda proporcionar a la sociedad. Ah, bien. Entonces aquí hay cuerpos que están en estado estático. Es decir, aquí los vertedores, la cortina, etcétera. El ingeniero civil los construye para que estén en estado estático. ¿Para qué? Para que luego pase una cantidad de materia que entra en movimiento. Entonces aquí hay un cuerpo estático y aquí hay un cuerpo en estado de movimiento, o sea, dinámico. Son combinaciones que están dentro de lo que se llama la mecánica, ¿sí? En este caso la mecánica clásica. Bien, entonces quiere decir que no es un conocimiento nada más la cinemática sola y eso va a resolver todos los problemas. No, tiene que haber otros componentes. Por eso decía hace un ratito, la cinemática tiene que ver mucho con la estática y con la dinámica, ¿sí? Pero que los tenemos que analizar o estudiar de manera independiente y luego conjuntar
los ingenieros que construyeron esta presa, pues ya conjuntaron todos esos conocimientos, ¿verdad? A eso se refería hace un momento lo que les leí del programa. ¿Qué se espera? Por otro lado, tenemos aquí este edificio. ¿Este edificio para qué se diseña? Para que permanezca sin velocidad o esté en estado estático. Que en el lugar de donde lo construye esté el tiempo que tenga que estar. Es decir, este edificio estará en esta posición y no al otro día esté por acá, a la mitad de la calle, etcétera, ¿no? Debe estar en un punto fijo hoy y hasta que tenga su vida útil, ¿verdad? Entonces estamos hablando del estado estático ya de manera particular. Muy bien, para hacer todo eso, pues tenemos que, dice que el reto de la ingeniería en este tipo de problemas, como los que acabo de describir, consisten pues en construir y mantener en estado estático permanente, por ejemplo, al edificio, para lo cual necesita establecer la condición de equilibrio a ese conjunto de fuerzas. Y aquí entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, aquí hay una metodología. Este es el edificio, y imaginemos que fuera el que acabamos de ver aquí, que ahora lo estamos idealizando, lo simplificamos y lo tenemos aquí. Bueno, pero este edificio va a estar sujeto a su peso propio. Entonces, ese peso debe ser suficiente, la resistencia del suelo, para que no se hunda. Equilibrio de fuerzas. Por un lado, viene el viento, pega al edificio. Si es muy fuerte, lo pudiera voltear el edificio. Pero como es suficientemente resistente, está bien construido, bien cimentado, no se mueve, se equilibran las fuerzas. Si se presenta un sismo, bueno, lo que se llaman las fuerzas dinámicas, es suficientemente resistente el edificio para que no se caiga. ¿Sí? Y los efectos, como es la fricción, dependiendo de cómo esté sustentado este edificio. Entonces, todo eso es lo que tenemos que dar respuesta para que efectivamente dejemos obras bien construidas, seguras y económicas. Entrando a la parte del movimiento. Por ejemplo, durante el aterrizaje, debido a las grandes velocidades con las que aterrizan los aeroplanos, provocan fuerzas que se llaman de impacto. Por ejemplo, aquí vemos las ruedas. Por un lado, pega sobre la plataforma, la pista. Y por otro lado, empieza en este caso el piloto, a aplicar los frenos. Vean, ahora sí que aquí está la manifestación de la fricción. Si esta carretera no lo he dejado, o esta pista no lo he dejado con la suficiente resistencia, estaría desbaratando todo lo que habría allí, en este caso, el avión. Entonces, los esfuerzos deben considerarse durante el diseño cuando ya vaya a hacer la cimentación de esta plataforma. ¿Por qué? Y dejar una suficiente superficie de contacto. ¿Por qué? Porque si lo dejo lisa, jamás se va a detener el avión, ¿verdad? Todo eso es lo que tenemos que ir diseñando ya como ingenieros en la práctica. El efecto de la velocidad hace que los cuerpos aparenten un peso mucho mayor al que manifiestan en estado estático. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos en nuestro curso de dinámica, lo que se llaman las fuerzas dinámicas. Bien, todo esto pues es como, bueno, un problema sumamente, ya lo que podemos llamarle complejos, problemas complejos. Hace un rato se mencionaba en la descripción del programa. Entonces allí un problema complejo puede ser cómo construir una presa, cómo construir un edificio, ¿sí? Cómo construir una pista. A veces las condiciones no son tan favorables, a veces los suelos son así fangosos, muy pantanosos, sin embargo, allí debo construir. Bueno, eso puede ser un problema complejo. Bien, para ello necesito el auxilio de la mecánica. Bien, aquí por ejemplo la mecánica primero la dividen en mecánica clásica del cuerpo rígido, la mecánica de los cuerpos deformables y mecánica de los fluidos. Es decir, en la naturaleza que encontramos, pues
Por ejemplo, una roca tiene cierta rigidez, pero bueno, lo podemos clasificar como un cuerpo rígido. A lo mejor tenemos una placa, pero que no es suficientemente rígida y lo puedo doblar, o bien un alambre, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, pues hay otros, la materia nos presenta pues en diferentes estados. Entonces puede estar presente como fluidos, en este caso puede ser el agua, el vapor, etcétera, ¿no? Pero aún así es muy general todo esto y se tiene que reclasificar los estudios de los, en este caso, de los cuerpos. Entonces, aún haciendo esta división de la mecánica, aún queda muy general. Y por eso el comentario, que aún dividiendo el estudio de la mecánica en estas tres áreas, aún queda muy amplio el tema, es demasiado amplio, y por lo general, por lo que fue necesario efectuar una división más detallada. Por ejemplo, la que se presenta aquí. En primer lugar, estamos en el campo en el campo de la física. De la física tomamos lo que se llama una parte que se llama mecánica. Y ahí hay una mecánica que se llama clásica. Entonces, esta parte, esta de la mecánica, así como se veía aquí arriba, empieza a subdividir, a encontrar dos grandes grupos de cuerpos. Unos que tienen ciertas cualidades que le podemos llamar sólidos y otros que tienen otras cualidades que podemos llamarles fluidos. ¿Sí? Bien, entonces hay dos grandes grupos. De allí nos conviene los sólidos dividirlos. Decía hace un ratito que hay unos que presentan mucha rigidez, otras poca rigidez. Mucha rigidez es lo que llamamos cuerpos rígidos. Poca rigidez, aquellos que presentan ciertas deformaciones. Bien, pero nos conviene verlos a dividir. Estos los voy a ver desde el punto de vista de la estática, o bien desde el punto de vista del movimiento, la dinámica. Y la dinámica, pues también nos conviene dividirlas en dos etapas. Una, la cinemática, y la otra, que es la cinética. De allí, pues cada una de ellas tiene su definición y el por qué se ha hecho esta subdivisión. Por otro lado, van a encontrar o encontraremos los cuerpos deformables. ¿Dentro de qué teoría lo vamos a analizar? Pues dentro del mundo de la resistencia de los materiales. Habrán teorías como de la elasticidad, de la plasticidad. Es decir, algunos se deforman, pero recuperan su forma. Otros se deforman y ya no regresa su forma original. Entonces ahí empezamos a ver diferentes cuerpos. Por ejemplo, aquí podríamos pensar en los resortes. Lo puedo estirar, lo puedo comprimir, lo suelto y regresa a su estado original. Fluidos. Un grupo que llamamos fluidos ideales, otro que tienen otras características que son viscosos, y los fluidos compresibles, por ejemplo, los vapores, etcétera, ¿no? En fin, esto pues es una clasificación, si no la última, pero bueno, nos ayuda para organizar el estudio del conocimiento, en este caso de la mecánica. Desde luego que esto, por ejemplo, estática ya se ve en segundo semestre, la cinemática estamos ahorita en vamos a ver entonces mecánica clásica, vamos a ver lo que son dentro del mundo de los sólidos. De los sólidos vamos a tomar los rígidos. Y de los rígidos lo dividimos pues en estos grandes estudios. Y hasta aquí llegamos, en esta parte estamos. Estas pues ya la irán desarrollando en cursos más adelante, tercero, cuarto, quinto, no sé, ya dentro de las ingeniería aplicada, ciencias de la ingeniería, ¿verdad? Aquí también. Entonces,
Es un panorama bastante general, hay mucho más, esto se va todavía, digamos, desglosando. Pero bueno, esto es para tener una idea de las divisiones de la mecánica. Bien, los modelos, la ingeniería se basa en la mecánica de Newton. En este caso, los efectos relativistas son despreciables. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, un objeto, un avión, por veloz que sea, pero está muy lejano a las velocidades que se manejan en una física relativista. Entonces, por eso estamos en la mecánica clásica. En este caso, la mecánica clásica, pues ahora sí, su creador y gran investigador y que aportó mucho, pues es Newton. Entonces, es una mecánica que le pueden llamar newtoniana. Entonces, los conceptos son, ¿en qué se basó él? En espacio, en tiempo y masa. Estas tres cantidades. Bien, estos son conceptos absolutos debido a que son independientes uno del otro. El espacio no tiene nada que ver con tiempo, el tiempo no tiene que ver con masa, y así los tres. También son muy abstractos, es decir, ¿qué es el espacio? Bueno, es algo abstracto, pero que sí permanentemente convivimos con él. ¿Qué es el tiempo? Pues también son definiciones, pero son abstractas. ¿Qué es la masa? Bueno, es una definiciones, ¿no? Que como un contenido de materia, etcétera, y de ahí volvemos pues a una situación abstracta también. Muy bien. Entonces, lo mejor consiste en aceptarlos en el trabajo de la ingeniería sobre la base de las experiencias personales en el mundo físico y si es necesario con la ayuda, ser muy intuitivos de lo que estamos analizando. Los cuerpos pueden ser partículas de dimensiones despreciables o bien cuerpos de dimensiones finitas. Para poder entender y cuantificar estos fenómenos es necesario definir conceptos, tales como qué es una partícula, qué es un cuerpo rígido, un proceso de idealización, requeridos para la deducción de los modelos matemáticos. Es decir, la idealización. Ya lo iremos viendo con más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí hay un concepto de partícula. Se edifica un modelo matemático de un punto masa en la que su geometría o tamaño no es importante en el análisis, pero sí cuánto de masa tiene y dónde se encuentra. Aquí, por ejemplo, esta es una cantidad de masa, está en el espacio. ¿Sí? Cuerpo rígido, hace un momento se veía pues en el cuadrito, el esquema que habíamos visto. Pues se considera como un modelo matemático de un cuerpo material o un sistema de partículas en el cual la distancia entre dos puntos cualesquiera permanece constante. Aquí tenemos un ejemplo, una viga que tiene cierta rigidez. Las idealizaciones es un proceso que consiste en un conjunto de pasos necesarios que nos conducen a una interpretación más simple de los fenómenos y así llegar a implementar modelos matemáticos que permitan cuantificar al problema a resolver. Es decir, imaginemos que esta es una viga. Y si lo vemos ante un microscopio, pues lo vamos a ver como una colección de partículas. Bueno, aquí así sería ante el microscopio. Pero ante la vista común, pues lo idealizamos y lo vemos como un medio. Es decir, así como la vemos aquí, no la vemos así. Bueno, lo idealizamos y decimos que esta es un cuerpo, como un cuerpo. Es decir, como si no estuviera conformado por un número infinito de partículas. Entonces agarramos la pieza tal como está y que tiene cierta rigidez. Bueno, lo estamos viendo así. Pero para su análisis lo idealizamos y lo queremos ver como si fuera una partícula. Es decir, imaginemos que su masa se concentrara en un puntito aquí y ya ahí se manifestara su peso. Entonces, a eso se refiere el idealizarlo como si fuese una partícula. Las mediciones, bueno, para poder decir el cuánto, ¿sí?
Por ejemplo, cuando resolvemos un problema, ¿cuánto te dio? Me dio 10, me dio 20, me dio 50. Pero fue a base de qué? De un conjunto de mediciones o de cuantificaciones. Entonces, para ello nosotros necesitamos hacer mediciones. Entonces, para conocer estos fenómenos fijos no es suficiente observar, sino también hay que realizar un proceso de medición que, pues, además de observar, es necesario cuantificar, ¿sí? Es decir, podemos más o menos, de acuerdo a nuestra experiencia, decir un determinado objeto, pues que tiene medio metro, 1,5 metros, etcétera, pero no tenemos la certeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir para poder tener la certeza de cuánto mide si fuera longitud, ¿sí? El tiempo, bueno, a veces decimos más o menos 3/4 de hora, pero no tenemos la certeza. Pero si usamos un cronómetro, sabemos que el evento que estemos midiendo ya lo tenemos totalmente cuantificado. ¿Quién se encarga? El objeto o el medio en el que estemos haciendo la medición, por ejemplo, un cronómetro, ¿verdad? Pero es medir. Las unidades, pues como ya se había visto, utilizamos longitud, o sea, distancia, y que estos pues se van a través a ciertas referencias donde se encuentra un cuerpo. El decir, bueno, usamos un concepto que se llama longitud para la ubicación de los cuerpos. Bueno, ¿qué usamos? Generalmente el metro, que es el que ya conocemos. ¿Y cuánto mide o cuánto vale? Bueno, se tiene ciertas referencias, ¿sí? Por ejemplo, aquí que un metro representa 1.650.763.73 de longitud de onda de la luz anaranjada emitida por un isótopo del kriptón 86. Bueno, pero son referencias que la tecnología cada vez nos está permitiendo para conocer o tener una referencia de cuánto, por ejemplo, es un metro de longitud. El tiempo, pues aquí usamos los cronómetros, el segundo respecto a ciertas referencias, aquí tenemos esas cantidades. La fuerza, bueno, lo medimos a través de ciertos aparatos. Por ejemplo, aquí para la ingeniería, pues alguna vez van a entrar a una práctica del cuánto de fuerza o esfuerzo puede soportar, no sé, un cilindro de concreto con tal dosificación de arena, grava, etcétera, ¿no? Entonces, para ahí vamos a usar lo que se llama una máquina universal, que lo comprime y hasta que lo hace que se agriete, que falle. Bueno, aquí tenemos diferentes, pues, dispositivos. Eso es para conocer cuánto de fuerza o cuánto resiste de esfuerzo determinados cuerpos. La masa, pues igual, es una propiedad cuantitativa de la materia y se usa para medir la resistencia de la materia a cambiar su estado de movimiento. Eso es dentro como una propiedad física, ¿sí? Y generalmente lo medimos en kilogramos o bien en el sistema gravitacional, como es lo. Unidades básicas, pues están, pues, en este caso, la longitud, que es el metro, el tiempo a través ahora sí, la duración que tiene un evento, etcétera. La fuerza, cuánto me resiste un determinado cuerpo, la diferencia entre un cuerpo y otro de resistir esfuerzos es lo que nos hace que podamos clasificarlos entre cuerpos muy resistentes, poco resistentes y muy frágiles. Generalmente hay que usar unidades que ya estén plenamente autorizadas. Por ejemplo, aquí vemos en el sistema internacional la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la sustancia, la temperatura y la intensidad en este caso de la luz.
Bien, las demás unidades que existan, pues ya serán lo que llamamos las unidades derivadas. Leyes de Newton, pues aquí vemos la primera ley de Newton, pues ya hay un material que ya se va, les voy a hacer llegar y lo van a leer de manera más, con mayor detenimiento. El cómo la segunda ley de Newton la podemos nosotros interpretar, porque podemos tener la definición, pero no entenderla. Bueno, aquí tenemos un modelito que nos permite entender mejor las leyes de Newton. Por ejemplo, nos dice la segunda ley de Newton que si sobre un cuerpo actúa un conjunto, dice una fuerza, pero en realidad puede ser más de una, como podemos ver en este diagrama. Bueno, sumamos todas esas fuerzas a las que está sujeto el cuerpo a través de esta metodología, ¿verdad? Hasta que nos queda la resultante. A eso se está refiriendo la segunda ley de Newton. Entonces, al final, quedó la fuerza resultante que está aquí. Eso va a ser igual, según la segunda ley de masa por aceleración. Y dice que si aquí tengo fuerzas, voy a tener como consecuencia que esa masa se acelere. Eso es lo que está diciendo Newton, de una manera muy sintetizada. La tercera ley, pues bueno, tengo una fuerza de acción y debo de tener una fuerza de reacción. Genero mi diagrama, lo idealizamos y represento esas fuerzas así. Y ya si espero el equilibrio de esos cuerpos, es decir, este edificio no se hunda, W menos R me debe dar como resultado cero. Es decir, ni se hunde ni flota. Igual para en el caso de una presa, por ejemplo. Ya avanzamos. Por ejemplo, aquí estábamos, esta es una cortina, las fuerzas que hay, etcétera, pero se diseña esta fuerza otra vez. Bueno, se van diseñando de tal manera que esas fuerzas estén quedando equilibradas. ¿Por qué? Porque me interesa que la presa se mantenga, en este caso la cortina, fija. Entonces estamos hablando de un estado estático. La ley de la gravitación, pues muy conocida ya por todos, sin duda, pero bueno, por allí tiene los efectos que entonces todos los cuerpos que estén sujetos a la gravedad de la Tierra mandan peso. Bueno, estos son nuestros modelos matemáticos y ya en su momento iremos haciendo un análisis de ellos. Pues aquí hay una representación, la aceleración debido a la gravedad, es decir, sabemos que fuerza es igual en este caso el peso es igual a masa por la gravedad, etcétera, hasta que llegamos que el peso es, lo que decía, es masa por una aceleración. Esta es la misma segunda ley de Newton, nada más que allá le llamábamos F, aquí es W, aquí está la masa, allá le llamamos A, ahora es G, perfecto. Y ese valor de G, pues ya todos sabemos que en el sistema internacional es 981 metros por segundo al cuadrado, y en el internacional, perdón, este es en el internacional, y en el gravitacional, pues es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Unidades que vamos a estar trabajando. Bien, esto fue un recorrido breve, rápido, respecto de de la materia. En primer lugar, nuestro, vamos a ver, aquí vamos a regresar. Esto lo minimizamos, bien. Entonces, esto era lo que yo les quería dar a conocer en esta ocasión para que nos vayamos familiarizando. Digamos, en esta primera sesión es como sensibilizar de qué se trata la materia, qué vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar, etcétera, de tal manera que vayamos familiarizándonos y trabajando al respecto y finalmente tengamos un resultado
pues el más eficiente posible, ¿verdad? Entonces, quería pues compartir este material con ustedes y pues ya en la siguiente sesión entraremos ya de una manera más formal. Ya les haré llegar también, en este caso, esta sesión. Por el momento, pues ya lo vamos a concluir la grabación, lo vamos a detener. Profesor, una pregunta.